Eh, buenas tardes, licenciada. Nosotros conformamos el grupo K, integrado por Edison Villamarín, Dani Ventimilla y mi persona, Rodrigo Villacrés. A continuación vamos a hablar sobre un tema importante y además sobre una de las grandes religiones que ha existido a lo largo de la historia, como es el cristianismo. El cristianismo es una de las religiones más comunes. El cristianismo nació dentro de los límites del Imperio Romano, absorbiendo elementos de una serie de religiones orientales, mitraísmo, judaísmo, etc., así como las proposiciones y doctrinas de la filosofía idealista antigua, neoplatonismo, gnosticismo, estiocos. Debido a las necesidades materiales, la falta de derechos absolutos y la explotación cruel, los esclavos perdieron la confianza en su propio poder y buscaron consuelo en las maravillosas suposiciones sobre el más allá, que sentaron el terreno fértil para la expansión y el desarrollo del cristianismo. Permitir a los esclavos acabar con el mundo lo antes posible y traer felicidad eterna, inmortalidad e igualdad para todos. Asimismo, también el cristianismo, junto con el islam y el judaísmo, es una de las tres grandes religiones monoteístas. Esta surgió en el siglo I después de Cristo, en la religión de Judea, que en este, que, de lo cual que esta está formada parte del Imperio Romano. La propuesta de igualdad entre las personas y de amor y perdón de los enemigos hicieron a esta religión muy popular entre las clases más bajas de la sociedad. Aunque al principio fue prohibida por los emperadores romanos en el siglo IV, se transformó en la religión oficial del imperio y consecuentemente se difundió por toda Europa. En la actualidad, en sus distintas ramas, es la religión con más creyentes, con unos 2.400 millones de creyentes. Asimismo, dice que el cristianismo surgió a partir de las enseñanzas de Jesús en Nazaret, o también considerado como el Mesías. A continuación, eh, voy a explicar quién fue Jesús y los apóstoles. Para cumplir su misión, Jesús no es suficiente para estar con un grupo de discípulos. No vivía en una lejana nube de admiración. Vivía con ellos, les hablaba, los capacitaba, los educaba, comía con ellos, compartía todas sus pertenencias con ellos. La distancia entre Buda y Mahoma y sus seguidores en los seres humanos es mucho mayor que la de Jesús, de sus apóstoles. Entre los seres humanos hay compañerismo, hermandad entre Jesús y él mismo. Si en lo divino hay un obstáculo que marcará el misterio divino, en el proceso de viajar por la tierra, Jesús quería construir una comunidad de amigos cercanos para construir su reino y su iglesia. Los eligió porque los quería y los llamó de diferentes nacionalidades, condiciones sociales y formas de pensar. Siguieron a Jesús, dejaron todo, entraron al mundo, creyendo que Él es el jefe y maestro que los invitaba. Vivían en el aire y en el sol y dormían en lugares que sorprendían eh, por la noche. También dice que los 12 discípulos que constituían era la iglesia, ya que los 12 apóstoles de Jesucristo predicaron su evangelio y muchos de ellos dieron su vida por su fe. Hoy vuelve a haber apóstoles en la tierra, así como los antiguos apóstoles. Su misión es testificar a Dios y a dirigir su iglesia. Como en esto puede ser los representantes de la iglesia, que es sacerdotes, laicos, obispos y el sucesor de Jesús, que es el Papa. A continuación voy a explicar por dónde se expandió el cristianismo. El cristianismo solía ser la religión principal del imperio y luego se extendió por toda Europa. El pueblo germánico se cristianizó gradualmente entre los siglos IV y IX. Cirilio y Metodonio predicaron a los esclavos en el siglo X. El cristianismo llegó a las Islas Británicas en el siglo V, cuando Patricio de Irlanda
estaba activo en la zona desde el siglo VII. Las principales potencias cristianas de Europa competían en potencias islámicas en el sur y centro de Europa, excepto en las áreas bajas de administración musulmana. El cristianismo fue la religión el cristianismo fue la religión principal después del siglo IX hasta la actualidad. Más tarde se expandió al norte y de esta de Europa, pero durante los siglos el cristianismo ha sido la religión mayoritaria en estas regiones. A medida que Europa se expande por Estados Unidos y por toda Sudamérica, tenemos la intención de tomar medidas coercitivas, ya que sean medidas coercitivas e implementación pacífica. A continuación, mi compañero Dani Ventimilla. Bueno, voy a analizar la interrogante que dice determinar la importancia del Imperio Carolingio en la expansión del cristianismo. Bueno, el Imperio Carolingio marcó un duro comienzo de un nuevo concepto de la relación entre la Iglesia y el Estado, que estaba dirigida en ese momento por el mayor Carlo Magno, que él se consideró católico y defensor del cristianismo. Además, dado que la mayoría del clero puede leer, escribir, la ayuda es esencial para la gestión de su obra y el establecimiento de un buen sistema educativo. La fuerte alianza entre el Estado y la Iglesia fue una característica del Renacimiento carolingio y le permitió reformar, realizar reformas confirmando su teología que es contraria al antropocentrismo humanista del Renacimiento. La siguiente interrogante es, ¿qué son las cruzadas y por qué se dieron? Bueno, las cruzadas son un grupo de movimientos militares y religiosos unidos en aquel tiempo que iniciaron incentivados por el cristianismo entre los años 1096 y 1291, con el propósito de restaurar el territorio y unir a personas de una misma religión. Estos fueron promovidos principalmente por el Papa Urbano II. Estos movimientos están dirigidos a quienes han quitado los derechos de Tierra Santa de Jerusalén. Su nombre proviene de la cruz en la cruz que usan los cruzados. Por lo tanto, el objetivo principal de las cruzadas era recuperar Jerusalén, que estaba en manos de los musulmanes, y asegurar que continuará funcionando como lugar sagrado bajo el gobierno del Papa. La batalla fue finalmente demolida en 1291 con el uso del Acre. Bueno, esto quiere decir que en ese tiempo se peleaba por el territorio de Jerusalén para que el cristianismo sea la religión mayor. En aquel entonces se peleaba con los musulmanes, que también tuvo su ventaja las cruzadas. La siguiente interrogante es, ¿con qué objetivo se dieron estos eventos llamados las cruzadas? Bueno, el objetivo principal de las cruzadas era expulsar a los musulmanes de la Tierra Santa y recuperar el control de ellos, de los musulmanes. Durante las cruzadas ocurrieron muchas atrocidades y persecuciones. Las cruzadas desencadenaron muchas guerras y tensiones en diferentes lugares y regiones de la Europa medieval. Esto permitió que los países con mayores economías monopolizaran el comercio, lo que trajo el desarrollo personal a algunas regiones para otras regiones. Por ejemplo, un claro ejemplo es Venecia. Eh, Tuvieron que hacerlo y cambiaron sus métodos comerciales a unos muchos mejores para que la economía de dicho estado o país pudiera ir subiendo. A continuación, mi compañero Villamarín.
yo paso a explicar fueron eh, las consecuencias de la intersección. Han provocado muchas crisis en Europa y Oriente Medio y han llevado a la construcción de naciones modernas, así como la expansión y hegemonía territorial. Ahí principalmente se dividen en 4 consecuencias: las consecuencias políticas, las consecuencias económicas, consecuencias religiosas y consecuencias sociales y culturales. Las consecuencias políticas en las cruzadas. Para fortalecer la monarquía europea moderna y promover el surgimiento de nuevas clases sociales, esto promoverá el establecimiento. Consecuencias económicas. En consecuencias religiosas. La expansión del catolicismo romano en Oriente Medio y la consolidación de la fe. Consecuencias sociales y culturales. El intercambio cultural entre Oriente y Occidente y ocultamiento de los burgos por la sociedad europea. Gracias. Como siguiente interrogante tenemos como último interrogante también la ubicación en el mapa mundi de los territorios que conquistaron cada una de las cruzadas y las imágenes representativas de las mismas. Bueno, en las imágenes representativas se puede observar cómo las cruzadas combatían en dicho entonces por el territorio llamado Jerusalén, y en el mapa se puede observar las diferentes cruzadas que tuvieron, los diferentes enfrentamientos y las cruzadas que se dieron, que fueron en total 8 cruzadas, y teniendo como victoria a las cruzadas, o sea, al grupo cruzadas, y eso es todo. Gracias. Las Cruzadas, una serie de guerras extremadamente violentas que empezaron hace casi 1000 años, en la Edad Media, una época cuando los cristianos europeos entraron en conflicto con los musulmanes del Oriente Medio, con el objetivo inicial de restablecer el control apostólico romano sobre la Tierra Santa. En general, y de una forma muy simplificada, porque no compartían las mismas creencias. Es difícil imaginarlo, lo sé. En 1095, el Papa Urbano no estuvo muy de acuerdo con el establecimiento de pueblos islámicos en la Tierra Santa, pero como sabemos, esto generó problemas, porque esta también era la Tierra Santa de esta gente, ellos también lo adoraban. A este Papa claramente no le gustaba compartir, y decidió que toda la Tierra Santa tenía que ser reclamada por los cristianos. ¿Y cómo planeaba hacer esto? Sencillo. Dijo que cualquier cristiano que lucharía por él y la Iglesia en la Tierra Santa tenía la entrada al cielo asegurada. Naturalmente, para la sociedad de aquella época, los cristianos no pudieron rechazar esta oferta y aceptaron viajar al Oriente Medio y restaurar el reino de los cielos. Así empezó la primera cruzada. Inicialmente parecía ser algo sencillo, pero hubo fleje de problemas como el mal diseño de los barcos que transportaban a los caballeros cristianos, enfermedades y tormentas. Y eso es si tenías la pasta para ir en barco. Sí, la mayoría tuvo que viajar a pie. En efecto, la primera cruzada tardó tanto tiempo después de tanto caminar y muchos movimientos y luchas, que los cristianos acabaron sin suministros y tuvieron que alimentarse de cosas horribles como sangre, meada y cadáveres podridos. No fueron los mejores tiempos. Pero a pesar de todas estas dificultades, los cristianos consiguieron llegar y ocupar grandes partes de la Tierra Santa, como Damasco, Antioquía y la gran ciudad de Jerusalén, en solo 4 años. Ah, perfecto, victoria para los cristianos, problemas solucionados, nos vamos para casa, chati piruli, ¿no? No, los musulmanes no se iban a rendir tan fácilmente, contraatacan y conquistan la ciudad de Edesa. Así que, ¿qué hizo el Papa? Otra cruzada. En 1147 los cristianos vuelven a la Tierra Santa con mucha prisa, y esta vez pierden. Los musulmanes los revientan tanto que se mandan a mudar y se quedan como 40 años planificando exactamente qué hacer ante esta situación. Hasta que tuvieron un nuevo plan innovador, una tercera cruzada, y esta es una grande, en 1187, liderada por Ricardo Corazón de León, que de verdad tenía el corazón de un león. Nah, es broma, pero es rey de Inglaterra, y empieza una guerra contra Saladín, un caudillo muy poderoso que lidera el ejército de los sarracenos. Ricardo lleva un gran ejército de cristianos para luchar contra los sarracenos, y empieza un conflicto enorme. Pero al final no tiene nada que ver con los musulmanes.
No, al final los cristianos empiezan a luchar entre sí. Por eso, más de la mitad decidieron marcharse para casa dejando a Ricardo ahí solo. Pero Ricardo tuvo suerte, porque la verdad es que Saladín no era tan malo como decía la mayoría, y este acepta un tratado de paz con los cristianos. Y se supone que se acaba ahí, ¿no? Pues no, tristemente no. Porque en 1202 el nuevo papa decide empezar una cuarta cruzada que no consigue nada. Seguida por la quinta cruzada, que no consigue nada. Seguida por la sexta cruzada, que no consigue nada. Seguida por la séptima cruzada, que no consigue nada. Seguida por la... Muchas